Capítulo 696, Equipo Maligno, parte 1. Bueno, dio la casualidad de que teníamos una conexión así. Ah. ¿Es así? En una atmósfera cálida, el GM y el anciano sonríen y se dicen cosas buenas. Baeko, quien los miraba con una mirada de desaprobación, comienza a murmurar. Ja, ese bastardo traicionero ni siquiera tiene vesícula biliar. En realidad, siento lo mismo. ¿Cómo puedes reírte tan estúpidamente? Si ese viejo no estuviera allí, esto no habría sucedido. Me gustaría decir que soy un amigo inteligente. ¿Un joven amigo razonable no sabe modales? En ese momento, el viejo de la destrucción dijo algo que parecía proteger al GM. ¿Es el GM una figura popular entre los viejos? No lo sé, pero el viejo de la destrucción no era diferente del GM frente a él. Auril Gavis. Ha pasado un tiempo, maestro. Ruin Gene. Encantado de conocerlo, ¿cómo has estado? ¿Hay alguna diferencia si me va bien o no? Supongo que significa que lo estás haciendo bien. De todos modos, el maestro no ha cambiado desde entonces ni ahora. Parece que soy el único que ha envejecido. Jeje, tú también eres joven todavía. Pensé que nos encontraríamos por primera vez en mucho tiempo y tendríamos una pequeña charla, pero ese tiempo no duró mucho. Ya que ha pasado un tiempo desde que nos vimos, ¿puedo hacerte una pregunta? Inténtalo. Tan pronto como se da el permiso, el abuelo Destrucción pronuncia una palabra dura. El maestro ya ha alcanzado la inmortalidad. Jeje, haces una pregunta muy difícil de responder desde el principio. Si tienes problemas para responder, no tienes que hacerlo. Pero déjame responder una cosa. Pronto, Oral Geddes interrumpió las palabras del abuelo Destrucción y abrió la boca como si le estuviera dando un consejo a un niño. La eternidad no existe en ningún mundo. Joven Ruin Genes. Todo cambiará algún día. Incluso las cosas que pensé que nunca cambiarían. Es una respuesta muy filosófica. El anciano de la destrucción sacudió la cabeza en silencio como si estuviera realmente impresionado y no solo palabras vacías. Sin embargo, Baeko solo resopló. ¿Qué es la filosofía? Si tuviera que interpretarlo, ¿no significaría que si te golpean, morirás? ¿Pareces particularmente de mal humor hoy? ¿Entonces no lo admitirás? Me acabo de enterar de que fue tu truco atraparnos allí. Baeko, que no parece querer continuar con la pequeña charla, no oculta su enojo y va directo al grano. Deberías estar agradecido de que no salté sobre ti de inmediato. Como siempre, usó palabras fuertes y entró en pelea, pero desafortunadamente, esta vez el oponente no fue fácil. Ja. Eres tú quien debería estar agradecido. ¿Qué? ¿Debería darte las gracias? Auril Gavis difunde una luz intensa mientras mira a Baeko, quien exhala como si no tuviera frío. Entonces, ¿no deberías estar agradecido? Todavía no he encontrado una razón para deshacerme de ti. Tan pronto como terminó de hablar, sentí que todo el aire cambiaba. Se sintió como si espinas de acero hubieran brotado del aire suave. Pronto Oral Geddes, quien abrumó a todos solo con la atmósfera, dio un paso adelante y continuó hablando. Baeko, ¿todavía no lo entiendes? La razón por la que te interrumpí fue para no deshacerme de ti. Las palabras son tan directas y amenazantes que están en un nivel completamente diferente al de Baeko, quien estaba discutiendo si atacar o no atacar. Pero si seguimos desviándonos así, no me queda más remedio que hacer un balance. Con solo mirarlo, puedo ver que Baeko también está un poco desanimado. Bueno, no importa cómo esté, no tiene más remedio que ceder ante este anciano e irse. Entonces, ¿qué quieres hacer? Bryant, ¿qué es él? Parece que lo infiltraste a mi lado hace mucho tiempo. El señor Bryant fue una guía para usted. ¿Qué? ¿Un guía? Porque eres una persona de interés, ¿no necesitarías al menos una persona? Hay un guía a tu lado que te mostrará el camino correcto para que no te extravíes. Es una frase tan descarada que me parece absurdo escucharla desde un lado. Pero así es este mundo. Es un mundo bárbaro donde ni siquiera se puede alzar la voz sin poder. Baeko, que ha disfrutado de los privilegios de los poderosos durante mucho tiempo, no habría tenido nada que decir sobre esta actitud. Solo dilo. Baeko, que había estado en silencio durante mucho tiempo, continuó hablando con voz algo resignada.
¿Qué quieres de mí? Solo dilo. La emoción que sentí por esa breve pregunta no fue ira ni nada de eso. Simplemente sentí lo cansado y agotado que estuvo Baeko durante ese largo periodo de tiempo. Realmente no quiero nada de ti. ¿Qué? Ahora lo sabes, ¿verdad? Eres un producto defectuoso. Pronto, Oral Geddes mira a Baeko y habla claramente con una pronunciación precisa. Nunca te quise. Ni siquiera quería que vinieras aquí. Así que realmente no entiendo por qué me odias. ¿No está mal la dirección? Bueno, si hay algo que realmente deseo, solo hay una cosa. Les pido que conozcan el tema y permanezcan callados. Si es un personaje secundario, sea un personaje secundario. No intentes cambiar la historia. Baeko no respondió a las duras palabras de Oral Geddes y permaneció en silencio mientras el viejo contaba la historia. ¿Cuánta humillación está sufriendo este tipo en este momento? Oh, por supuesto, al abuelo Destruction, que no tiene empatía, no parecía importarle eso. Si Baeko es un personaje secundario, ¿significa esto que también somos personajes secundarios? Un anciano de destrucción cuyos ojos brillan con interés solo en las partes que llaman su atención. ¿Estás triste por eso también? El abuelo Destruction negó con la cabeza en respuesta a la pregunta de Oral Geddes. No precisamente. Ya pasó la edad en la que creía que era el personaje principal. ¿Qué? ¿Qué harías si te convirtieras en protagonista de la historia de otra persona? Eso suena muy significativo, ¿no? Auril Gavis miró al abuelo de la destrucción con una mirada un tanto incómoda en sus ojos, pero el abuelo de la destrucción ni siquiera mostró ninguna señal y simplemente pasó a la siguiente historia. ¿Pero Flyer y Aures también son tus conocidos? No creo que hubiera ninguna conexión particular con esos dos. Ante esa pregunta, Auril Gavis miró a Jaina y Rek Aures alternativamente con ojos pensativos y luego. Solo te he visto una vez antes. Jaina es la primera en revelar honestamente que tenían una relación. La persona que me enseñó que puedes recuperar tus recuerdos perdidos haciendo un sacrificio. Es él. ¿Pasó algo así? Entonces, ¿qué pasa con Aures? Oh. Te he visto junto al señor del castillo varias veces, comenzando cuando la familia real invadió la ciudad de Noark. La forma en que habló parecía como si le estuviera mintiendo a cualquiera. Cuando el abuelo de la destrucción e incluso Baeko entrecerraron las cejas, Auril Gavis sacudió la cabeza y dijo una verdad un tanto impactante. Aureskun es del mismo mundo que Ringeneskun. ¿Es eso realmente cierto? ¿Esta persona también era un espíritu maligno? Parece que era información que nadie en el grupo conocía. Las 6 personas juntas son espíritus malignos. Este es un equipo maligno. Incluso decir que es elaborado no es suficiente. Recuerdo que me sorprendió el hecho de que más de la mitad de ellos eran espíritus malignos, pero nunca pensé que fueran todos y no solo la mitad. Por casualidad, señor Brand. En ese momento, Jaina, que estaba en silencio, miró a Oral Geddes. Parece que tenía el mismo pensamiento que yo. El señor Brand es un residente de sangre pura que nació y creció en este mundo. Bueno, entonces 6 de 7 personas eran espíritus malignos. Por alguna razón, se sentía extraño porque no importaba en qué grupo estuvieras, los espíritus malignos eran una minoría muy pequeña. Por eso los cazafantasmas, que eran los únicos que hacían lo contrario, eran especiales entre los espíritus malignos. ¿Qué clase de expresión de mierda es un aldeano de sangre pura? Baeko refunfuñó como si no le gustara cierto vocabulario, pero Oral Geddes ni siquiera respondió. Wow, nunca esperé que la ciudad natal de Aureskun fuera la misma que la mía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ja. No quise engañarte. De hecho, esta es la primera vez que me doy cuenta de que tenemos la misma ciudad natal. Bueno, no es una historia que mencionaré primero. Estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar contigo en el futuro. Tengo muchas preguntas sobre ese mundo. Ja. Pregúntame lo que sea. La verdad es que tampoco recuerdo mucho, pero te contaré todo lo que se me viene a la cabeza. Por alguna razón, parece que de ahora en adelante, cada vez que haya un descanso, Aures y el abuelo Destruction se sentarán uno al lado del otro y florecerán muchas historias. Es difícil de imaginar. Era un momento en el que estaba organizando mis pensamientos, internamente sorprendido de que Aures fuera un espíritu maligno. ¿Anciano? Él, GM,
Habló con Oral Geddes de manera cautelosa. ¿Pero sabes dónde estamos ahora? ¿Está fuera o dentro de los muros del castillo, o te preguntas si está en otro lugar? Sí. Oh, supongo que el varón y yo salimos y quedamos atrapados. ¿Qué? Supongo que eso podría ser cierto para ti. Sí. El GM inclinó la cabeza ante la línea que sonaba algo significativa, pero Oral Geddes no explicó más e inmediatamente volvió a responder la pregunta anterior. Esto está en algún lugar fuera de los muros. Es un lugar muy significativo para mí. Ah. ¿Es eso así? Así que, por favor, comprenda que no puedo decirle exactamente dónde está. Bueno, entonces, punto. No te preocupes. Eso no significa que voy a seguir reteniéndote aquí. Ja ja ja. ¿Es eso así? Si es así, es algo muy afortunado. No tenía planes de hacer un viaje tan largo. El GM se reía ante las palabras del culpable que creó esta situación, como si realmente no tuviera descaro. Bueno, gracias a al menos una persona que podía desempeñar ese papel, la conversación salió bien. ¿Qué significa que no vas a ser reteniéndonos? ¿Estás diciendo que nos dejarás ir así? Baeko, que había estado escuchando atentamente la conversación mientras hacía una expresión de mal humor, de repente hizo una pregunta y Oral Geddes bajó lentamente la cabeza. Por supuesto. Si solo me prometes una cosa. Dilo. No era mi plan ser tan directo. Ahora que hemos llegado a esto, lo diré con tranquilidad. Entonces deberías decirlo rápidamente. No busques respuestas en otra parte. Baeko se estremeció por un momento ante las palabras de Oral Geddes y luego sonrió torpemente. ¿Qué tontería es esa otra vez? ¿No debería ser más claro al pedir una promesa? Entonces déjame decírtelo directamente. Baeko, sé muy bien por qué estás apuntando al palacio. ¿Y eso qué importa? Ni siquiera vayas allí. Porque de todos modos no hay respuesta allí. Auril Gavis no mencionó nada sobre las sanciones por incumplir promesas posteriores. Eso es porque ya lo he dicho varias veces antes. Si no sigues lo que dije, Baeko será eliminado. Y Baeko también lo sabe. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Baeko hizo solo una pregunta adicional y Oral Geddes sonrió amablemente y dijo. ¿No son exploradores? Palmeando a Baeko en el hombro. Encuentra la respuesta en el laberinto. Como si no existiera la malicia. Porque todas las respuestas que deseas están ahí. Cuando miro a Auril Gavis, que habla en voz baja, de alguna manera pienso en Karui. Si lo piensas bien, este anciano es similar a Karui en que siempre juega con la gente. Auril Gavis esperó tranquilamente una respuesta de Baeko, quien se quedó sin palabras, sin hacer ningún escándalo. Presión cómoda pero fuerte. Baeko no tardó mucho en izar la bandera blanca. Ah, ok. Bueno. ¿Qué quieres decir? En pocas palabras, no te metas con el palacio, ¿verdad? No lo tocaré. ¿Está bien entonces? Bueno, si vas a izar una bandera blanca, puedes omitir la actitud molesta. ¿Hay algo que quieras? Mientras pensaba eso en mi corazón, Baeko continuó hablando en tono astuto. ¿Pero no eres tú también un todoterreno? Te veo corriendo así, limpiando lo que ensucias. ¿Por qué actúas así? A las personas no les gusta mucho el hecho de que el laberinto esté cerrado. En realidad, todo esto sucedió porque salvaste a Noark de ser aniquilado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres decir? No, no tiene nada de especial. Es solo que pensé que algo debía estar andando mal contigo si aparecías frente a nosotros así. Para interpretarlo, significa que lo intentaste para comprobar si tu suposición era correcta o no. Pero viendo la reacción, supongo que es verdad. Fin del capítulo 696. Capítulo 697, Equipo Maligno, parte 2. Jajaja. Sigues siendo el mismo. Gracias por tu preocupación, pero no es necesario que lo sepas. El hecho de que las hormigas se preocupen por las personas no significa que algo vaya a cambiar. Auril Gavis, sonriendo amablemente y golpeando con palabras a Baeko, al no poder controlar su expresión facial, Baeko simplemente sonrió torpemente ante esas palabras. Este intercambio de trato fue una completa derrota para Baeko hasta el final. Está bien, entonces supongo que sería mejor terminar la reunión de hoy aquí. ¿Anciano? Hay una cosa que me gustaría preguntar. Hoy es tarde.
Cuando tenga la oportunidad algún día, haré las preguntas que quería hacer hoy. ¿Significa esto que podemos volver a encontrarnos? Por supuesto. Porque eres un estudiante modelo. Siempre estoy observando de cerca. ¿Es eso así? El GM pareció sentirse menos decepcionado cuando escuchó que había otra oportunidad, y Oral Geddes, quien le sonrió cálidamente, nos condujo a la cueva caminando lentamente. Una cueva espaciosa apareció después de caminar durante aproximadamente un minuto. ¡Guau! ¿Cuántos son estos? Tan pronto como llegamos a la comunidad, todos quedaron asombrados. Nadie no pudo evitar hacer lo mismo. Había monumentos dimensionales cuidadosamente alineados en las paredes de la espaciosa cueva. A simple vista, debe haber cientos de ellos. Ustedes. Esta sería buena. Pronto, Oral Geddes señaló la lápida dimensional que usaríamos. ¿Puedes decirme a dónde lleva? Normalmente te diría que lo dejes para divertirte más tarde. Pero te lo diré porque estás muy ansioso. Si usas esto, irás a ese primer lugar. Si dice que iremos al primer lugar. ¿Estás hablando del lugar donde se dañó el círculo mágico? Así es. Después de descubrir el destino, el GM parece aliviado. ¿Pero significa esto que no puede descifrar esa cara sonriente? Es extraño que siempre responda bien a las preguntas. Creo que tal vez GM apuntaba a eso. Bueno, me parece algo inútil. Incluso si te ríes y hablas frente a él, este viejo sombrío te dará una puñalada en la espalda con una sonrisa en la cara. Pronto se abre el portal al lado de Oral Geddes. Le da una mirada como si quisiera irse rápidamente, y Baeko le escupe en el suelo. Maldito viejo desafortunado. Como si ya no quisiera estar en el mismo espacio, entró al portal primero. Yo iré a continuación. Baeko podría provocar un accidente ahora mismo. El segundo es Abuelo Destrucción, el tercero es Aures. Después de eso, Jaina y el GM atravesaron el portal, y antes de que me diera cuenta, estábamos solo Auril Gavis y yo. Ya no hay necesidad de actuar. Con eso en mente, me detengo frente al portal y Auril Gavis me mira. ¿Quieres que me vaya rápido? Mientras refunfuñaba, Oral Geddes volvió a sonreír amablemente. Jeje, eso no puede ser posible. Estás hablando como si alguna vez hubiera notado algo sobre ti, solo lo dije porque parecía que tenías algo que decirme. ¿No es propio de ti? Si tienes algo que decir, dilo rápido. Bueno, dijo que nunca me diría nada que no quisiera responder. Miré a mi alrededor, tomé en consideración la forma de hablar del GM y cortésmente abrí la boca. Anciano, solo tengo una pregunta que hacer. Siempre pareces preguntarme algo cuando me ves. ¿Es porque tienes tantos secretos? Ja, ja, ja. Déjame decirte. ¿Qué intentas preguntar? ¿Qué tipo de lugar es este? Auril Gavis pareció un poco sorprendido por mi pregunta. ¿Por qué tienes tanta curiosidad por eso? Estoy seguro de que hay otras preguntas importantes. Ya he preguntado varias veces sobre otras cosas importantes, pero no he recibido una respuesta adecuada. Cuando me quejé de que había decidido no volver a preguntar las mismas cosas, Oral Geddes de repente se echó a reír. ¿Qué? Ja, ja, ja. ¿Es este un viejo loco? ¿Qué parte de esto es gracioso? No puedo entenderlo en absoluto, pero el hecho de que el estado de ánimo de este viejo mejoró fue una parte positiva. Ja, ja, ja. Lo lamento. De repente recordé un viejo recuerdo. ¿Viejos recuerdos? De todos modos, ha habido muchas cosas por las que me lamento recientemente, así que responderé a tu pregunta. Oh, muchas gracias. No seas sarcástico. Sí. Como el anciano finalmente había decidido dar una respuesta, decidí esperar sin preocuparme más. Esta pregunta parecía importante. Esto está en algún lugar fuera de los muros del castillo. Las palabras del viejo confirmaron vagamente nuestra ubicación. Es un lugar muy significativo para mí. Además estábamos en lugar significativo para Auril Gavis. Este lugar incluso tiene una estructura muy similar a la cueva de cristal del primer piso. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Quieres caminar un rato? A medida que mis dudas crecían, Oral Geddes sugirió que saliéramos a caminar y yo asentí de buena gana. Y mientras seguía a Oral Geddes, que había empezado a liderar, de repente dijo algo parecido a una pregunta zen. Una mentira que quiero creer es la verdad y una verdad que quiero creer es una mentira. ¿Qué?
Si tuvieras que elegir entre estos dos, ¿cuál elegirías? Me pregunté por qué de repente preguntaba esto, pero este anciano probablemente no estaba diciendo cosas innecesarias. Lo pensé detenidamente. Ahora que lo pienso, una vez vi un juego de equilibrio con un tema similar en Internet. Oh, por supuesto, había algunas partes que eran claramente diferentes de las preguntas en que comenzaron hace un rato. Sin embargo, debido a eso, fue fácil elegir. Elegiría el último. Estás diciendo que la verdad que quieres creer porque es mentira es mejor. Pero es real para mí. Ya veo. Luego de escuchar mi respuesta, Auril Gaby solo dio una respuesta ambigua y no dijo nada más, aunque respondió con sinceridad. Hemos llegado. El lugar donde se detuvo Auril Gaby fue frente a la puerta de piedra que bloqueaba el paso de la cueva. La puerta de piedra parecía estar recubierta con algo mágico y se abrió automáticamente tan pronto como el viejo levantó la mano. Un espacio con una estructura completamente inesperada se desarrolló ante mis ojos. Un espacio que recuerda al espacio exterior. Una escalera que se extendía en línea recta que conducía a la cima. Sube con cuidado para no caer. Como de costumbre, mi abuelo subió las escaleras primero sin ninguna explicación y yo lo seguí, mirando a mi alrededor en silencio. ¿Y cuánto tiempo había pasado? No podía decir nada mientras subía las escaleras. Me trajeron aquí para mostrarme esa cosa que está encima del altar al final de las escaleras. ¿Qué es eso? Cuando lo veas, lo reconocerás de inmediato. Me pregunté qué era ese ruido, pero en realidad lo supe en el momento en que llegué al final de las escaleras. ¿Cuál era la identidad de este objeto flotando sobre el altar, rodeado por una fina membrana? Fragmento de piedra de registro. No solo uno, sino cientos de ellos flotan en el aire. ¿Recogiste todo esto tú mismo? Auril Gaby, quien asintió solemnemente en respuesta a mi pregunta, extendió su mano en el aire y un fragmento de piedra que había estado flotando lentamente, esparcido como la Vía Láctea, fue arrastrado lentamente en esta dirección. ¿Te gustaría leerlo? Asentí y leí en silencio el idioma antiguo escrito en el fragmento de piedra. Pero el problema es un espíritu maligno de otro mundo llamado Besos. ¿Cómo se lee esto? Hay algo que no se puede interpretar. Esto no es solo un idioma antiguo, simplemente parece un patrón. No hay necesidad de interpretar. Para una persona, es como un nombre. Bueno, en ese caso, sigamos adelante. No tomó mucho tiempo leer el contenido completo de los fragmentos restantes. Fue muy breve. El espíritu maligno del otro mundo, Besos, perdió a sus 3 compañeros y finalmente se dio cuenta del camino que debía seguir. No, espera un minuto. ¿Esto hace referencia a mí? Rápidamente miré hacia un lado y pregunté, pero Oral Geddes solo sonrió suavemente y no respondió. Mierda. Un fragmento de una piedra de registro que registra todo el tiempo, desde el pasado hasta el presente y el futuro. Conozco el poder de este registro mejor que nadie. Porque lo experimenté una vez. En el pasado pude revisar los fragmentos de los registros. A partir de entonces, intenté todo tipo de cosas para cambiar el futuro en el que una persona muere, pero nunca tuve éxito. Las historias escritas en los registros finalmente se completaron. Por supuesto, había trucos para cambiar las cosas como el de Amelia en el que se tuvo que usar magia de ilusión. Ese truco no funcionará esta vez. ¿Qué podría hacer yo en primer lugar? Aunque no soy un niño inocente de 10 años. Es imposible que mis colegas me engañen haciéndose pasar por muertos. Además, ni siquiera puedo saber la hora exacta. 3 personas morirán. 3 personas. Cuando se juega a Dungeons and Stones, es común que los colegas mueran, pero ¿por qué este pequeño número se siente tan grande y tan desesperado? Aparte del hecho de que mi corazón ya se está apretando, mi cabeza se está enfriando y pienso quiénes son esas 3 personas. O, más exactamente, ¿quién preferiría que fueran? En ese momento, incluso pensamientos que nunca debería tener como líder de un grupo pasaban rápidamente por mi mente. Saber el final puede evitar ser realmente doloroso. Auril Gaby, que me había presentado el problema más grande de mi vida, asintió como si me entendiera. Verlo hizo que la sangre se me subiera a la cabeza. ¿Qué? Sentí que quería golpear con mi puño esa vieja cara, pero tuve que soportarlo. Incluso si metiera mi puño aquí, solo sería una pérdida para mí. ¿Cuándo? Le pregunto,
apretando los dientes con tanta fuerza que mi cuerpo tiembla. ¿Quieres saber cuándo? ¿Cuándo ocurran los hechos aquí escritos? No sé. No sabría si la piedra de registro estaba intacta. Es difícil adivinar la hora solo a partir de los fragmentos caídos. ¿Qué, entonces estás diciendo que no hay nada que puedas hacer para ayudarme? En ese momento, sentí algo como un hilo siendo arrancado y roto en mi cabeza, y al mismo tiempo, Oral Geddes continuó hablando. Pero por la forma en que está escrito en la piedra de registros, esto debe haber sido un incidente. En pocas palabras, esto no significa que un total de 3 personas mueran una por una durante un largo periodo de tiempo, sino que hasta 3 personas mueren durante un incidente. Pronto le pregunté con los dientes apretados. ¿Sabes siquiera quiénes son esas 3 personas? Fue algo en lo que pensé cientos y miles de veces durante una fracción de segundo, si preguntar o no. Sin embargo, este anciano parecía conocer mis preocupaciones y respondió de manera inmediata y sencilla. No lo sé. No lo sé, sin ninguna excusa o explicación. Pero por alguna razón, me sentí enojado por esas palabras, pero al mismo tiempo aliviado porque si esos nombres hubieran surgido, habría sido realmente una locura. Pareces tener sentimientos complicados, ¿son tus colegas tan importantes para ti? No sigas. Este es el límite en este momento. Si ese es el caso. Gavis, que mostró una paciencia sobrehumana y no dijo nada más, no dijo nada más, y luego hubo un periodo de silencio. Emocionante. Aunque había pasado una cantidad considerable de tiempo, mi corazón todavía latía con fuerza y la fuerza en los dedos de mis pies no mostraba signos de disminuir. Mayor información. Aún así, un poco de razón volvió. Supongo que he recobrado un poco el sentido. Bueno, la parte, grabada, ¿no es algo sobre lo que no puedo hacer nada ahora? ¿Por qué me mostraste esto? Decidí que lo primero que debía hacer era resolver esto. Este anciano, cuya especialidad y hobby es gastar bromas a la gente, no me habría mostrado esto sin una razón. Esa es la razón. Para ser honesto, es más un capricho. De hecho, si te hubiera sido así, si no hubieras preguntado dónde estaba este lugar, no habría tenido nada que mostrarte. Pero parece que no puedes creerlo. Por supuesto que no puedo creer eso. Incluso si hubiera hablado con él sin irme primero, creo que debe haber un plan oscuro detrás de mostrarme esto. Simplemente mirando la situación, eres del primer grupo de personas. Respondiste esto último antes, pero eso es solo porque quieres ser ese tipo de persona aunque en realidad no lo seas. Al principio, me pregunté qué iba a decir, pero pronto entendí que era una extensión de la pregunta y respuesta zen que compartimos antes. Una mentira que quería creer y la verdad que quería creer. Desearías que todo esto fuera una mentira, pero definitivamente es la verdad. Sonaba como una lógica forzada para oscurecer el punto, pero no había nada que refutar tajantemente. Aún así, todavía estaba tratando de encontrar algo de distancia. Por supuesto que no estoy decepcionado de ti. Si le haces esta pregunta a 100 personas, todos elegirán la verdad, pero cuando realmente te enfrentas a esa situación, la situación se invierte. ¿No es así, Bjorn Yandel? No, Lee Ansu. Maldita sea, no hay nada que pueda decir por eso. Dejemos de intentar derrotar a este viejo con palabras. Está bien. ¿No significa esto que simplemente sucedió porque hablé en voz alta y tú no intentabas hacer algo? Mientras hablaba con resignación, Oral Geddes miró con ojos algo solitarios los fragmentos de registros esparcidos en el aire como la Vía Láctea. No sé qué piensas de mí, pero no soy un monstruo. Además, como dijo Baeko, no soy todopoderoso. Soy un ser humano común y corriente que lucha mucho, se preocupa y sufre por una sola cosa. Igual que tú. Bueno, lamento hablar en serio, pero no importa cuánto lo diga, solo me hace parecer un viejo loco. No hay necesidad de tratar de aliviarme. Ahora que estoy aquí, puedo confirmar algo más. Mis colegas estarán esperando afuera. ¿Qué pasa con tus colegas? Para que todo coincida con la piedra de registros, solo basta con que sean compañeros. Está bien, no tienes que preocuparte por eso. Fin del capítulo 697. Capítulo 698, Equipo Maligno, parte 3. Si tú lo dices, te mostraré una cosa más. ¿Pero qué es mejor? ¿O, te gustaría elegir esta vez? La sugerencia de Oral Geddes no fue mala.
Si pudiera elegir en lugar de simplemente señalar una cosa como antes, podría evitar que la gente intentara manipularme con esto. Sin embargo, como estuve dudando durante mucho tiempo sobre qué elegir, agregué una palabra como si estuviera frustrado. ¿Por qué estás tan preocupado? No importa lo que elijas, será tu destino. Si piensas así, ¿por qué respiras y por qué piensas? Intenté dispararle al principio, pero después de escuchar lo que dijo el abuelo, sentí que no tenía sentido preocuparme por esas cosas. Esa que está por allá. Por favor, dame la robusta forma de triángulo invertido que está allí. Elegí el que parecía más grande entre los fragmentos. Pensé que habría mucho para leer porque era grande. ¿Pero este anciano memorizó todos los registros de los fragmentos de piedra? Nunca pensé que elegiría ese. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Bueno, si este es tu destino, entonces debe ser el destino. Después Oral Geddes me preguntó una vez más si realmente quería verla y después de pensarlo mucho respondí que sí. Finalmente, el fragmento de piedra descendió lentamente hacia la mano extendida del anciano. En poco tiempo, la distancia fue lo suficientemente cercana como para ver las letras. ¿Pero fue incorrecta mi elección? ¿Por qué hay tantos espacios vacíos? Lo elegí porque era el más grande, pero cuando lo miré, estaba roto y abollado aquí y allá, así que no había mucho de eso. Texto que fuera legible. Pero si lees al menos la versión completa. El día que ardieron los arrozales, esto. El espíritu maligno, besos, cree. Colega. Traición. Todo. En primer lugar, el patrón en sí que simboliza el nombre coincidía con lo que había visto antes. En otras palabras, besos, significa yo. El día que ardió la capital imperial, Carnon. ¿Fui traicionado por un colega en quien confiaba? Si pones en contexto las partes que no se pueden leer debido a problemas de daños, se vería más o menos así. ¿Lo interpreté correctamente? En cualquier momento, la interpretación depende de usted. Entiendo. ¿Estaba mirando sin motivo? Mi mente, que ya estaba complicada, se complicó aún más. 3 colegas murieron en un accidente. No sé si fue antes o después, pero uno de mis compañeros me traicionó. También creo que descubrir un futuro que no se puede cambiar no es una bendición sino una maldición. Interesante. ¿Realmente disfrutas mi sufrimiento? Más que eso, me sorprende que hayas elegido ese de entre todos los fragmentos. Supongo que este es el poder del destino. Como si decir que era interesante no fueran solo palabras vacías, el abuelo incluso sugirió que lo viera una vez más mientras él me ignoraba. No, eso es suficiente. La razón por la que me duele más la cabeza aquí es porque es una especificación. Si eres tú, entonces eso es lo que sucede. Entiendo. No voy a ofrecer nada más. El recorrido por la piedra de registro terminó en este punto y bajamos nuevamente las escaleras y regresamos a la cueva. No hubo ninguna conversación particular durante ese proceso. Entonces, ¿nos terminamos ahora? Sí, Baiko se va a volver loco solo por llegar tan tarde. Ese amigo se parece a ti. Porque quiere saberlo todo. ¿Cuándo dijiste que no deberíamos ser amigos? Ese consejo sigue siendo válido. No hay nada bueno en estar cerca de Baiko. Esas palabras. ¿Son desde mi posición? ¿O es desde tu perspectiva? Son ambos. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí esto, pero incluso si hablo con este anciano durante mucho tiempo, me parece inútil. Más aún porque no sé si todo lo que dice es real o falso. Puede que se compartan muchas palabras, pero no creo que haya nada en lo que pueda creer. Mientras estamos en eso, déjame decirte una cosa más. Adelante. Ten cuidado con Baiko. ¿No es eso lo que dijiste antes? Cuando incliné la cabeza, Oral Geddes continuó hablando como si quisiera escuchar el final. Mencioné que era un actor secundario y todo eso, pero Baiko es una persona única, ¿puedes verlo allí? Pronto, Oral Geddes señaló cientos de piedras de escombros que orbitaban lentamente en el aire. No solo nos hemos reunido aquí, sino que personalmente he visto los registros de numerosas piedras fragmentarias, pero no hay ningún registro de Baiko en ninguna parte. ¿Cómo? Esto es algo muy extraño. Es así de influyente y, sobre todo, no pude encontrar a nadie que esté estrechamente relacionado contigo en ninguno de los registros.
Si eso es cierto, definitivamente es un poco extraño. ¿Tiene Baeko algunos secretos que no conocemos? No lo sé, pero Oral Geddes volvió a hablar. Así que ten cuidado con Baeko. El hecho de que no aparezca en los registros significa que está libre de los registros. Puede que no tenga ningún efecto en absoluto, pero al menos tiene menos impacto que nosotros. Él ya está en guardia, así que no te preocupes demasiado. Entonces tienes suerte. Incluso si rompemos así, algún día nos volveremos a encontrar, ¿verdad? Eso se llama inevitabilidad. Entonces me iré por hoy. Si es posible, nos vemos muy tarde. Eso es lo que yo también espero. Después de decir esas palabras, Oral Geddes me miró en silencio y no dije nada más. Solo miré al anciano de arriba abajo una vez más, lo miré y entré al portal. Asterisco Baeko es la verdadera Baifo asterisco. Vaya. Estás aquí. Gracias a Dios. Estaba preocupado. ¿Qué? ¿Por qué vienes ahora? Varón. ¿Hablaste con ese viejo sobre algo? ¿Verdad? Tan pronto como abrí los ojos a través del portal, los cerré y los abrí mientras escuchaba varias palabras provenientes de todas direcciones. Baeko, Recaures, Jaina Flyer, Belbeb Ruingenes y Jurben Javellon. Aparte del hecho único de que todos ellos son espíritus malignos, incluyéndome a mí, la composición consta de 6 personas, exactamente una unidad de equipo. ¿Qué? ¿Qué pasa con esos ojos? ¿Sentí algo espeluznante? Ignorando el alboroto de Baeko, recordé el registro que había leído antes. De repente, algo se me ocurrió como un relámpago. El espíritu maligno del otro mundo, Besos, perdió a sus 3 compañeros y finalmente se dio cuenta de que tenía que seguir adelante por su cuenta. 3 colegas no mencionados específicamente. Chicos, conviértanse en mis colegas. Quizás haya alguna manera. Fue una idea realmente espontánea. Eso es porque el registro solo decía 3 colegas. Si hago de estos muchachos mis colegas y salgo con ellos todos los días. Puedes salirte con la tuya matando a 3 de estos tipos, ¿verdad? A primera vista puede parecer absurdo, pero si se mira de cerca, es difícil encontrar algo lógicamente malo en ello. Bueno, la pregunta sigue siendo si eso realmente sucederá. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, deberíamos intentar todo lo que podamos. Colegas. ¿Cómo? Sin embargo, me pregunto si mi propuesta sonó desconcertante. Todos parecieron estupefactos ante mi propuesta que entró sin siquiera parpadear. Entre ellos, Baeko fue el mejor. Vaya, esto me da aún más curiosidad. ¿Qué escuchaste de ese viejo que te hizo actuar así de repente? Baeko pareció estupefacto por un momento, pero luego rápidamente recuperó su mirada aguda y me miró. Pensé que estaba un poco impaciente por su reacción. Incluso si estuvieran en juego las vidas de mis colegas, debería haber procedido paso a paso con calma. Varón, ¿qué hiciste con ese viejo? No hice nada especial. Oye, ¿quién cree eso? No hubo nada, pero ¿hubo tal cambio de opinión? Simplemente pensé en ello mientras continuamos nuestro viaje juntos. Me sentiré seguro si entro al laberinto contigo. Por supuesto, ni siquiera estaba en mi mente. El laberinto es un lugar donde hay que tener más cuidado que en cualquier otro lugar, entonces, ¿cómo puedes entrar con estos tipos? Incluso cuando yo no estaba presente, escondían un cuchillo cuando interactuaban entre sí. Si yo me uniera, sería un gran equipo. ¿Pero qué pasa con el clan del varón si vienes con nosotros? Baeko preguntó como si se estuviera preguntando por qué dije eso. Por lo que parece, no pareció creerme en absoluto cuando dije que no había ningún plan, pero parecía que escucharía la historia por ahora. Bueno, tendré que pensar en eso en el futuro. Porque no estuviste de acuerdo en primer lugar. Entonces, simplemente pasé por alto la situación naturalmente, como si no hubiera pensado demasiado en ello. Pero, vaya. ¿El gigante varón Yandel será nuestro compañero? ¿Realmente necesitamos pensar seriamente en esto? Baeko murmuró en el tono de leer un libro en coreano. Cualquiera podría darse cuenta de que estaba siendo sarcástico conmigo, pero solo una persona no lo hizo. ¿Baeko? Cuando el varón se una al equipo, ¿qué pasará con mi lugar en el equipo? El tanque del equipo de Baeko, Racorres, parece que todavía tiene el instinto de cuidar su propia comida como explorador. Hubiera sido mucho mejor si tuviera un poco de sentido común. Aures.
Por favor, quédate quieto. ¿Cómo puedes quedarte quieto, Baeko? Mi posición está amenazada. Cuando los esfuerzos de Jaina por detenerlo silenciosamente no funcionaron, Baeko gritó con irritación. No, no es así. Quédate quieto. ¿De verdad quieres que te echen? Oh, eso es realmente molesto. Baeko suspira, probablemente aliviado por la incapacidad de Aurez para comprender la atmósfera. El tono de actuación del libro en coreano hace tiempo que desapareció. Hola, varón. Estoy escuchando, así que dímelo. ¿Sabes qué hacen mejor los exploradores? Cuando pregunté qué era eso, Baeko me miró y abrió la boca. Acabo de descubrirlo. ¿Estoy en ventaja o en desventaja? ¿Ese lado es más fuerte o soy más fuerte? Mi corazón latía con fuerza. Aunque no escuché lo que se decía, mi corazón comenzó a latir con fuerza debido a una siniestra premonición. Como era de esperar, la siniestra premonición nunca se extravió. Si sabes eso, puedes hacerlo correctamente. ¿Qué? Bueno, de cualquier modo. Ya lo sabía. Con esas palabras, Baeko le guiña un ojo y el abuelo Destruction, Rek, Aurez e incluso Jaina se acercan al lado de Baeko. Oye, ¿te vas a quedar allí? Lo dice como si quizás palabras estuvieran dirigidas hacia GM. Si haces eso, ¿terminarás siendo alcanzado por una chispa sin ningún motivo? Él, GM, se detuvo y nos miró a mí y a Baeko, mientras la sed de sangre se rociaba tan espesa que me puso la piel de gallina. El conflicto parecía profundizarse a medida que la situación avanzaba rápidamente. Oh, por supuesto, siendo un humano, no tomó mucho tiempo tomar una decisión. Era casi imposible lidiar con esos cuatro con estas dos combinaciones. Lo siento. Aún así, el GM debe haber tenido algún remordimiento y después de disculparse conmigo, rápidamente se dirigió hacia Baeko. No sentí particularmente una sensación de traición. Para empezar, este tipo y yo no éramos colegas. En lugar de preguntar qué está haciendo, levanta su escudo y se prepara para la batalla en cualquier momento. Y mirándome así. No te decepciones demasiado. Para ser honesto, estoy más decepcionado. Baeko dice. Por supuesto, con solo mirar la situación, es obvio que tenía algo de qué hablar con ese anciano, ¿verdad? Pero incluso si no sé nada más, realmente necesito escuchar de qué se trata esa historia. Incluso si uso el método del explorador. ¿Qué piensa este tipo de los exploradores? Por otro lado, también siento que esa afirmación es natural. Si no tienes poder, no tienes más remedio que sentirte injusto. Esta fue la providencia de este mundo, tan natural como pagar dinero para comprar algo. Baeko se acerca paso a paso, listo para atacar en cualquier momento. Sin embargo, no da un paso atrás cuando se acerca, ¿no es así también? Es imposible huir. Si huyes en esta situación, ¿a dónde irás? Si huyes con un cuerpo tan aburrido, no pasará mucho tiempo antes de que te atrapen. Pero fue sorprendente mi decisión. Oye, ¿tú no vas a salir de aquí también? Baeko murmura como si estuviera un poco sorprendido. Sin embargo, por lo que puedo ver, no hay nada sorprendente en ello. Esto se debe a que un escudo está hecho para bloquear los ataques que vienen desde el frente, no desde atrás. ¿Es porque crees que no puedo matarte? Bueno, no es que no lo haya pensado. Baeko quiere que abra la puerta al abismo. Él nunca podrá matarme. ¿Pero qué debo hacer con esto? Incluso si no puedo matarte, ya puedo pensar en docenas de maneras de hacerte quedar como una mierda. Pero eso no significa que tenga intención de ignorar a este tipo. Como acaba de decir, hay muchas maneras de atormentarme incluso sin matarme. No hay necesidad de llegar siquiera al interrogatorio por el que pasó Bryant. Por ejemplo, quitarte todo el equipo que llevabas puesto. A partir de ahora los castraremos para que no se distraigan con el sexo femenino. Espera que, no esperaba la castración en absoluto. Señor, ¿debería ser honesto con usted? De lo contrario, regresaré y mataré a todos los colegas del varón. No, eso no puede ser. Vela a. Dejo escapar un grito y preparo mi debilitado corazón. ¿A qué sigues ladrando? Baeko es un perro salvaje. Si su oponente parece débil, se los comerá sin dejar ni un rastro de carne en sus huesos. Deja de decir tonterías y atácame. Es una posición de la que no deberías renunciar. Debería hablar más aquí,
¿debería haber pensado que todo lo que hice fue parecer un perro ladrando? El silencio se derivó de la boca cerrada de Baeko. Fin del capítulo 698. Capítulo 699, Equipo Maligno, parte 4. El enfrentamiento continúa en silencio. ¿Y durante ese tiempo, Baeko ha terminado de organizar sus pensamientos? Me preguntaba si podría salir así de fuerte porque creía en algo. Bueno, es de cualquier manera. Una vez que lo pruebes, lo entenderás. Primero quitémonos la ropa, varón. ¿Qué? Porque te voy a castrar. Con esas palabras, Baeko desaparece ante mis ojos. El movimiento fue tan rápido que fue difícil perseguirlo con mi nivel de agilidad. Sin embargo, el instinto de un guerrero que había superado innumerables dificultades captó su ataque y extendió su escudo. ¿Funcionará en PvP? No se detectó ningún impacto del escudo extendido en anticipación del movimiento del puño. Masticar en Eldo. Un shock viene desde la parte posterior de la cabeza, completamente inesperado. Solo cuando golpeo el escudo. ¡Boom! Es como el impacto de ser alcanzado por un arma de asedio. Sin siquiera tener tiempo de emitir un sonido, el cuerpo que incluso se ha vuelto gigante se inclina hacia adelante. Y en ese estado. Cuando recuperé el sentido, se produjo un gran shock en la barbilla y mi cuerpo se inclinó hacia atrás nuevamente. ¿Qué? ¿Es un gancho? No sé cómo se hizo desde ese ángulo, pero una cosa es segura, esta vez el daño se hizo correctamente. Tanto es así que quiero vomitar todo lo que hay dentro. Mierda. ¿No es fascinante? Si lo pones de esta manera, parece que el daño es el doble. Ah, por cierto, este es un efecto adicional que no estaba en el juego. TSK. Baeko de alguna manera se puso en posición y lancé el Demon Crusher, pero Baeko lo esquivó con un salto sorprendentemente ágil. Ah, supongo que estoy listo. El momento en que Baeko de repente dio un paso atrás y amplió la distancia. No hay resentimientos. Cuando recuperé el sentido, mi entorno estaba rojo. Miré aturdido y vi una enorme esfera que recordaba al sol cayendo. ¡Boom! Docenas de veces más. La protección perfecta es imposible. Tan pronto como tomé una decisión rápida, levanté mi escudo para bloquear el cielo y activé el modo dragón. El personaje ha lanzado, escala de la avaricia. El poder mágico del personaje es superior a 500. Todo el daño mágico recibido se reduce en un 50%. Habilidad activa de Velarios a cargo de la parte antimagia en Invincible Barbarian, versión final. Tan pronto como uso esa habilidad, un destello de luz envuelve todo mi cuerpo, absorbiendo incluso el ruido. Shake. El humo se eleva por encima de las escamas que cubren la piel, como si se hubiera abierto la tapa de una olla hirviendo. Es caliente, punzante y doloroso. Vaya, no te inmutaste ni siquiera después de haber sido golpeado por eso. No se trata en absoluto de una lesión mortal, ya que todas las partes importantes del cuerpo podrían quedar bloqueadas con un escudo. ¿Nuestro varón realmente se ha convertido en un monstruo? Fue un momento de admiración verme ileso. Baeko volvió a cerrar la distancia y atacó como una mosca. Kung. Crack. Lanzando una serie de golpes fuertes, Quan. En el medio, mezcla golpes poderosos uno por uno. La magia de maldición del abuelo Destruction, las diversas desventajas de Jaina cubren mi cuerpo. La magia del abuelo de la destrucción, que no se puede bloquear con un escudo, te golpea de vez en cuando, pero... Por el contrario, Baeko, que me había estado golpeando, inclina la cabeza. ¿Qué pasó? Su cuello ya ni siquiera gira cuando recibe un golpe. Esto se debe a que Shield Baba tiene la propiedad de volverse más fuerte cuanto más lo golpean. La resistencia física aumenta en proporción al daño mágico absorbido. ¿Cuántos ataques mágicos me han golpeado hasta ahora? El valor de resistencia física del personaje es superior a 750. Todo el daño físico se reduce a la mitad. No solo ya se ha activado el tercer nivel de caparazón evolucionado. El personaje ha lanzado fortaleza de hierro. El efecto de caparazón evolucionado aumenta 1,5 veces. Ahora, voy a activar esto también. ¡Bam! En comparación con antes, el ataque promedio de Baeko era débil hasta el punto de hacerme cosquillas. Esta fue la razón por la que pude mostrar coraje incluso cuando me superaban 4-1. Aquí no podrás usar movimientos especiales.
Extinción de estrellas, o eso que se usó para atrapar a Brian en las ruinas doradas. Mientras haya aliados alrededor, es difícil usarlo descuidadamente. Bueno, para decirlo de otra manera, si no hay aliados alrededor, puedes usarlo sin dudarlo. Supongo que no hay necesidad de preocuparse a este nivel. Hablabas en serio ahora, hey, regresen todos. En cierto modo, es similar a la situación anterior cuando Baeko conocía las características de mi escudo y luchó inteligentemente. Bueno, ¿crees que soy un monstruo estúpido? No hay manera de que pueda esperar a que te alejes cuando sé todo sobre ti. Vela a. Dejando escapar un grito de batalla, corre con todas sus fuerzas hacia las filas de retaguardia que están tratando de retirarse. Después de todo, fue derrotado todo el día. Aures. ¿No es hora de atrapar al menos uno? Vamos. Cuando empiezo a atacar, Rek Aures, que estaba esperando en la última fila, levanta su escudo y bloquea mi camino. Situación de tanque contra tanque. Normalmente, la estructura era tal que ningún lado podía infligir daño crítico al otro, y no tenía más remedio que entrar en una batalla a largo plazo. No te preocupes. Protegeré a Lord Ruinsenes. ¿Qué dice? Cree que soy un tanque puro como él. Tengo el ítem número 87, el triturador de demonios de Kroll, también el número 687, asedio asesino. Y para sacarles provecho la habilidad, swing, de logro. De hecho, estos ataques ahora están cerca de los ataques normales. Eso es porque obtuvieron movimientos especiales no hace mucho. El personaje usó armadura de dragón de Ejida. La cantidad de daño que trabajé duro para acumular después de ser golpeado por el ataque normal de Baeko y ser destruido por la magia del abuelo destrucción refleja el daño acumulado. Armadura de dragón de Ejida, el efecto activo de este objeto es bastante llamativo. No, para ser exactos. Esto hace que mi corazón se hinche cada vez que lo veo. Tiene un efecto abrumador más que cualquier otra habilidad o equipo que tenga. Habiendo acumulado todo el daño necesario, la invocación apareció a mi lado. El objetivo es Ruingenes, un erudito de la destrucción. Aparte de Jaina, el sacerdote, creo que valdrá mucho más la pena luchar una vez que este anciano se haya ido. Sin embargo, el problema es el tanque de Baeko, Rek Aures, que vigila el frente. Bueno, ¿no es eso un problema? En realidad, lo que ocurrió después no se desvió de mis expectativas. Una gruesa barrera de magia, formada por docenas de capas, se formó sobre Rek Aures, que estaba de pie frente al abuelo de la destrucción mientras sostenía un enorme escudo. Un tanque que protege a un mago, y un mago que usa magia para proteger ese tanque. Cuando lo digo así suena algo romántico, pero no importa lo que hagan. Nada cambiará por mucho que se esfuerce. ¿No es él también así? Incluso si los dos unieran fuerzas, ¿cómo podrían detenerlo? Incluso cuando estaban experimentando, no pudieron detenerlo adecuadamente. La barrera mágica formada por el mago de más alto nivel se rompe como una hoja de papel. Una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. No importaba cuántas capas apilara. La gran espada de ese guerrero despiadado no parecía tener nada que ver con esas cosas. La gran espada blandida sin dudarlo finalmente rompió la última barrera mágica, enviando a Rek Aures, que actuaba como el muro final, a volar. ¡Bam! Bien, entonces el tanque ya ha caído. Baeko está trabajando duro atacándome por detrás, pero puedo ignorarlo. GM está a un lado mirando. Como no puede ofrecer sacrificios fuera de los muros, parece que Jaina no tienen forma de detenerme. Así que ahora todo lo que tengo que hacer es destruir al aniquilador que ha agotado todos sus hechizos de defensa. En ese momento surgió una variable que no esperaba en absoluto. Sorprendentemente era una variable positiva para mí. Al principio tampoco sabía mucho sobre ella. ¿Por qué? No desaparecerá, ¿verdad? El alma guerrera convocada por la armadura del dragón de Ejida no desaparece incluso después de ser golpeado. Baeko recuperó la gran espada que blandió una vez y se preparó para atacar de nuevo, pero por alguna razón, esos breves momentos se sienten tan claros como en cámara lenta. Baeko muestra una expresión en blanco, olvidándose de mantenerme bajo control. Jaina con expresión preocupada. Él, GM, simplemente miraba con los ojos muy abiertos. Esto va a ser difícil. Incluso el abuelo Destruction comienza apresuradamente a cantar magia. Toda la información que se puede obtener utilizando los sentidos se vierte en el cerebro en tiempo real.
Sabía intuitivamente que era esto, un mecanismo en el que se acumula una pila cuando te golpean y el daño físico se inflige paso a paso en proporción a la pila. Debido a las limitaciones del experimento, solo hemos visto el efecto de cuarto nivel de la armadura del dragón de Aegis. Por lo tanto, no sabemos qué efecto de nivel es este. El daño acumulado ha excedido un cierto valor. El efecto de uso se lanzará una vez más. ¿Habrá efectos adicionales en niveles más altos? Era una suposición razonable, pero decidí no tener expectativas demasiado altas. Bueno, esto por sí solo es suficiente. Clank. La aviestuca vieran. En ese momento, el canto termina y una cortina de color rojo oscuro rodea al abuelo de la destrucción en forma de esfera. Una cortina que parece demasiado siniestra para decir que está destinada a protección. ¿Es la primera vez que ves esto? A primera vista, parece que esta es una de las cartas del triunfo que el abuelo Destruction ha escondido. Bueno, pronto descubriremos cómo funciona. Mientras observaba la situación con anticipación, mis ojos se abrieron sin darme cuenta. Así es, nunca había pensado en una situación como esta. El escudo se rompería, o la espada que fue golpeada rebotaría. Si ese fuera el caso, no habría habido mucha sorpresa. Vaya. Una gran espada que desaparece tan pronto como toca el escudo protector. No, estrictamente hablando, se sentía como si todo estuviera siendo absorbido. Es como si esa esfera fuera un pasadizo a otro mundo. ¿No es eso simplemente un arma invencible? Considerando que el tiempo de lanzamiento fue muy corto, no puedo evitar pensar que es una habilidad ridícula. Sin embargo, decidí no sentirme injusto por eso. Así como hice trampa con elementos como la armadura de dragón de Gira, no sería extraño si este anciano tuviera al menos uno de esos trucos. Además, no parece que sea gratuito. Como dicen en la película del Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este mundo en el que vivimos, un gran poder requiere un precio determinado. Al igual que el abuelo Destrucción se queda sin aliento. Vaya. Uf. Abuelo de la Destrucción, respirando pesadamente como si hubiera agotado todo su poder futuro. Mirando su cabello blanco puro empapado de sudor y pegado a su piel, no sería sorprendente que perdiera el aliento en cualquier momento. Ahora que lo pienso, ¿alguna vez he visto a este anciano llegar a este punto? De repente se me ocurrió ese pensamiento y me pareció una escena muy extraña, pero no cuando solo estaba mirando. Eso es porque la barrera acaba de desaparecer. Pasos. Acelero mi ritmo de carrera y acorto la distancia entre abuelo de la destrucción y yo. Y justo cuando estaba blandiendo el martillo, ocurrió otra situación inesperada. Un martillo partió el aire en vano. Era tan absurdo que necesitaba algo de tiempo para comprender la situación. ¿Lo evitaste? El abuelo de la destrucción esquivó mi ataque. No importa cuán bajo fuera mi puntaje de agilidad, no había manera de que un mago o algo así pudiera esquivarlo. Ni siquiera fue suerte. Wong. Los movimientos del anciano para evitar los repetidos golpes fueron tan suaves como un movimiento misterioso de algún arte marcial, y esto fue suficiente para avergonzarme. Supongo que no lo sabías. La magia es una disciplina que se desarrolló durante la guerra. Es por eso que todos los magos antiguos se entrenaban en artes marciales cuerpo a cuerpo. Para que puedas protegerte incluso en un combate cuerpo a cuerpo. Mierda. Si un mago practica artes marciales, ¿qué vamos a hacer los otros para ganarnos la vida? Estaba pensando en esto y traté de acercarme un poco más y acortar la distancia. Tadat. El abuelo de la destrucción, de quien esperaba que ampliara la distancia, viene hacia mí y extiende su mano. En el momento en que una mano fue colocada suavemente sobre mi estómago, sentí un shock como si algo explotara dentro de mí. Ciertamente no era como si estuviera cantando o sintiera un gran flujo de poder mágico. ¡Wow! ¿Qué diablos es esto? ¿Atraviesa mi poder antimagia que incluso activa el modo dragón? ¿Tan fácilmente? Me sentí mareado por un momento, pero no fue difícil comprender la situación. Había pasado tanto tiempo que lo había olvidado por un tiempo, pero definitivamente era una habilidad que conocía. Este debe ser un método que conoces bien, ¿verdad? ¿Nuestros cuerpos no se tocaron temporalmente? En ese momento, conecté el circuito y completé la magia usando tu cuerpo como medio. Ah, entonces es por eso que mi poder antimagia no funcionó. Incluso si lo digo de esa manera, realmente no conozco el principio.
Una cosa que es segura es que el abuelo Destrucción ignoró el poder antimagia en la batalla con Baeko y le causó daño. Está bien, ser un mago, el combate cuerpo a cuerpo no es fácil, ¿verdad? La sangre fluye por mi garganta, pero a este nivel no es un accidente tan grande. Sin embargo, decidí que necesitaba algo de tiempo para reponerme, así que aumentamos la distancia. Es un poco desafortunado que no pude resolverlo incluso después de usar toda la pila. Aún así, no había necesidad de apresurarse. En primer lugar, ¿no pusimos a Racorres en un estado de incapacidad para la batalla? Señor. Bueno, parece que está vivo, así que parece que se curará y regresará pronto. Debería haber atrapado uno en el primer turno. La situación no es buena y como si él supiera esto, Baeko también detiene su ataque normal por un momento y me habla. ¿Lo viste? ¿Estás diciendo que estás bien luchar contra todos nosotros? Oh, el impulso, etc. Aún no ha terminado. Así que detengámonos aquí, ¿eh? Todo lo que tienes que hacer es decirlo, ¿de qué hablaste con ese viejo? Nadie más, solo dímelo. Entonces lo terminaré aquí, ¿eh? Sonreí mientras miraba a Baeko, que actuaba como si ya hubiera ganado. Veo que las palabras se hacen más largas. ¿Qué? Baeko, te ves un poco cansado. Todavía no he llegado a ese punto. El personaje ha lanzado, Soul Dad, el poder del alma se regenera en proporción al poder del alma consumido. Ya sea una pelea en la calle del barrio, una pelea en el ring, la selva, el mar o cualquier otro mundo, hay una verdad que no cambia. Vela A. Al final gana el que aguanta hasta el final. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. La batalla continúa después de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Rodando por el suelo, vomitando sangre, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Me desmayé por un momento y me desperté con un dolor ardiente. 4 horas, tal vez más que eso. Pasa lentamente y al mismo tiempo muy rápido, como los años de adolescencia que ya pasaron. Eh. 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 El sonido de una respiración caliente se escucha no solo en mí sino en todo el lugar. Varón. ¿No puede parar ahora? Recaures, quien regresó después de abandonar la batalla varias veces, se para frente al aniquilador y me pide un favor con sinceridad. Incluso el varón no está ileso. Bueno, normalmente la persona que dice algo así es la que es llevada al límite. Jaina también dice algo, mirándome desde lejos. Monstruo. Un breve murmullo que suena como si estuviera harta. Ja, ja. Baeko, que estaba frente a mí, también abre la boca y se seca el sudor. Definitivamente había una parte de mí que creía en ello. No sabía lo fuerte que eras, varón. Incluso en esta situación, el chico seguía riendo como si esto fuera divertido. Supongo que esto no estaría tan lejos. Supongo que le gustó el hecho de que me hubiera vuelto tan fuerte. Fin del capítulo 699. Capítulo 700, Equipo Maligno, parte 5. Es lamentable que el control se haya vuelto difícil. Nuestro varón tiene debilidades muy claras. Supongo que ya me he acostumbrado. Incluso cuando escucho esas palabras, en realidad no me siento tan bien. Mi corazón late con fuerza. Los latidos del corazón llenando los tímpanos. Visión borrosa empapada de sangre y sudor. Piel calentada como si la hubieran asado al fuego. Jejeje. Simplemente me concentré en esas sensaciones y me reí de buena gana. No me reí porque fuera divertido, solo me reí porque me hacía reír. Eso es lo que dice en el libro que escribió el señor Pebrosk. Dice que un guerrero sonríe cuando los tiempos son difíciles. Baeko inclinó la cabeza ante las palabras del erudito de la destrucción. ¿Qué es esa mierda? Eso fue lo que dijo ese amigo un día. Escuché que es muy famoso entre los exploradores, ¿no lo sabías? ¿Cómo sabría eso? Baeko resopla y escupe sangre. De todos modos, ¿estás diciendo que el varón va a morir de dificultades ahora mismo? La mirada en los ojos de Baeko mostró su voluntad de nunca dar marcha atrás. Fue una mala noticia para mí. Bueno, realmente no creo que tenga fuerzas para levantarme después de un rato. Jejeje. Bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que intentarlo tanto como pueda. En la vida, hay momentos en los que necesitas coraje para apresurarte incluso si sabes el resultado. Oye, abuelo. ¿Estás listo? Ah, se acabó. Entonces terminemos con esto ahora.
No sé de qué preparativos estás hablando, pero parece que han hecho algún tipo de movimiento secreto sin que yo lo sepa. Swish. Pronto, se formó un enorme círculo mágico alrededor del lugar donde estaba parado el aniquilador. Incluso con solo mirarlo, era inusual. Realmente, por primera vez en mucho tiempo, un corazón débil florece primero. Si crees que no puedes detenerlo, evítalo. Ese fue el momento en que me obligué a abrir los ojos y mirar hacia adelante, pensando eso. Crack. El sonido de una cabeza explotando se escucha desde algún lugar y el círculo mágico dibujado en el suelo pierde su brillo. ¿Qué diablos es esto? Como resultado de mover rápidamente mis ojos para comprobarlo, pude obtener dos piezas de información visual. Un aniquilador volando por el aire como si hubiera sido golpeado por algo. Amelia Reynolds eligió, patada de Asura. ¿Qué? ¿Cómo está ella aquí? Justo cuando me preguntaba si estaba mirando algo porque estaba pasando por un momento difícil, me dijo Amelia. Mirando a Baeko, no a mí. Capitán, ¿podemos simplemente matarlos a todos? Ante esa pregunta, asentí sin comprender. Primero que nada, asentí sin darme cuenta, pero mentiría si dijera que no me daba vergüenza. Amelia Reinvales. Mi verdadera compañera que debería estar dentro de los muros del castillo. No podía hablar correctamente y no podía regresar durante meses, así que también estaba preocupado. Me siento feliz, pero al mismo tiempo también tengo preguntas. ¿Cómo llegó aquí? No regresé, entonces vino a buscarme ella misma. Bueno, por alguna razón, creo que habría hecho lo mismo por ella. Habría buscado por todas partes para ver si podía causar otro accidente y encontrar una manera de salir. Porque es una mujer en la que puedo confiar más que en nadie en este sentido. ¿Matarme? ¿Vas a hacerlo tú sola? Baeko, que estaba un poco avergonzado por la apariencia de Amelia, recupera la compostura y se burla. Aurés, solo protege al abuelo. Yo me encargaré de esto. Oh, lo entiendo. Después de escuchar la orden de Baeko, Aurés comenzó a correr en dirección al abuelo de la destrucción. Sin embargo, Amelia solo sonrió al ver esto. No creo haber dicho eso nunca. Punto. Nunca dije estar sola. En el momento en que todos los ojos se vuelven hacia la entrada de la cueva donde el círculo mágico de teletransportación está oculto. Destello. Algo sale disparado con un breve destello de luz desde el interior de la cueva oscura. No era como una flecha de hierro ordinaria, sino ligera. Para ser exactos, era un conjuro espiritual disparado usando el poder de un espíritu. Fium. Erwin Fornax y Tercia eligió, ruptura. Finalmente, una flecha voló a una velocidad tan rápida que era difícil seguirla con los ojos y apuntaba al atontado abuelo de la destrucción. Aurés, que corría hacia el abuelo de la destrucción, se lanza apresuradamente para bloquear la flecha. ¡Boom! La flecha penetró en la carne del brazo izquierdo y explotó. Carne y sangre esparcidas por todas partes como si hubiera explotado desde el interior. Supongo que la loca también vino. A partir de ese momento, todos dejaron de moverse como si hubiera una pausa. Desde la entrada de la cueva donde se disparó la flecha, mis compañeros fueron apareciendo lentamente. Belbebe Ruin Genes. Erwin con veneno en los ojos. Vio Orn. ¿Podemos simplemente acabar con todos estos tipos? Ainar está muy emocionada. Cálmate. Porque son personas formidables. Versil parece algo nerviosa. Otra vez estás herido. Misa habla con preocupación mientras me mira herido. Auyen también está aquí. Incluso para los miembros, este no es el final. No puedo verlo. Escuché que hay un buen arquero. Esto es fuera de los muros. Aunque me alegro. Tan pronto como salimos, pudimos encontrar a nuestro líder desaparecido. Sí. Parecía una situación de emergencia. No solo los miembros originales del clan Anavera, sino también James Kalla, Sven Farab, Malan Kaslan y Lilith Moron, así como miembros de élite que se unieron hace relativamente poco tiempo debido a la expedición Asrock. Mirándolo así, nuestro clan ha crecido bastante. Un número que fue suficiente para cambiar completamente el rumbo de la guerra. Por alguna razón, un sentimiento de tranquilidad surgió desde lo más profundo de mi corazón, mientras que los ojos de Baeko estaban llenos de irritación. ¿Vinieron en masa? Lo reconocí tan pronto como lo vi. Eso es porque un explorador experto lo hace con tanta naturalidad como respirar.
Es exactamente lo que dijo Baeko antes. Jurben Habellón. Para sentirlo más claramente, mencioné el nombre del oportunista que había mantenido una posición de espectador. Sí. ¿Pero es porque era un mago? ¿Por qué está tan molesto? La situación ya ha cambiado 180 grados. ¿Vas a quedarte allí? Entonces podrías ser golpeado accidentalmente y morir. Cuando repetí la misma línea que dijo antes Baeko, el GM entra en razón y se apresura. Él también es muy divertido. Es lo mismo con lo que le hizo a Auril Gavis, y es lo mismo con lo que le hizo a Baeko antes. Fingió ser inocente, pero luego hizo algo que estaba muy pasado de moda. Bueno, ¿es natural desde su punto de vista? En realidad, si lo piensas bien, ni yo ni Baeko somos colegas de GM. En pocas palabras, GM no está en condiciones de sentirse traicionado por estar apegado aquí y allá. Lo lamento. Está bien, sal de allí rápidamente. Sí. Baeko no detuvo a GM. No, ni siquiera se atrevió a detener a GM. ¡Wow! ¡Qué miembros tan poderosos! A este nivel, no serás derrotado incluso si te enfrentas cara a cara con Hércules, ¿verdad? Aunque trató de actuar con calma, al menos pude reconocer más claramente que nadie que este tipo, Baeko, se sentía muy avergonzado por la situación inesperada. Vale la pena. El viejo hombre de la destrucción, que fue enviado a volar después de ser golpeado por la patada de Amelia, ni siquiera es capaz de moverse adecuadamente. El tanque Aures perdió uno de sus brazos. Además, a Jaina, que está en la posición de sanadora, no solo no le queda mucho MP. Necesitamos recibir tratamiento rápidamente. Estoy bien, así que no los provoques. En una situación en la que estás a la defensiva, ni siquiera te atreves a pensar en escapar. Ja ja ja. Esto es un problema. Varón, nosotros. ¿Por qué no lo llamamos empate? ¿Qué dice este loco? Me reí como si estuviera estupefacto y bajé la cabeza para mirar una de las partes del cuerpo de Baeko. ¿Dijiste castración? Disculpe. ¿Varón? Bueno, como tengo un martillo, todo saldrá bien. Varón. ¿Qué tal si intentamos resolverlo primero mediante el diálogo? Mientras me acercaba un paso, ignorando por completo lo que se dijo o no, Baeko emitió un sonido de TSK y suspiró como si su motivación se estuviera cayendo. De verdad, ¿por qué me pasa algo así? ¿Cómo pueden aparecer justo en este momento? En realidad, se siente injusto de su parte. Esto fue fuera de los muros del castillo, no en cualquier otro lugar. Admito que tuve suerte, pero... mirándolo, parece que no es solo suerte. Mientras observaba de cerca al equipo de Baeko desde adentro, de repente se me ocurrió una idea. Si Baeko estuviera en mi situación, ¿habría habido colegas fuera de los muros del castillo que habrían venido a buscarlo? No creo que hubiera ninguno. Cuando lo pienso de esa manera, este momento de hoy no parece pura suerte. Bjorn. ¿Cuándo empieza la pelea? Porque 0 y 1 son diferentes. Por el contrario, el equipo de Baeko está arrinconado. Por supuesto, no creo que pueda atrapar a Baeko aquí. Si este tipo decide huir, nunca lo atraparemos. Sin embargo, definitivamente es una oportunidad. Y mucho menos poder atrapar a los miembros del equipo que Rakoros, Jenna Flyer y Baeko han reunido y cultivado. El enemigo de mi hermana. Tal vez realmente pueda vengarme de ese día. Finalmente, mientras doy otro paso adelante, Baeko me habla con una sonrisa baja. Jaja, varón. Deja de acercarte y hablemos un momento. Caminando lentamente. No, no es necesario que me lo cuentes. Ya ni siquiera tengo curiosidad por saber qué hiciste con ese viejo. Caminando lentamente. Ah, de verdad, bueno. Dinero del acuerdo. Normalmente, en casos como este, se paga un acuerdo y se resuelven las cosas de forma amistosa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Haré todo lo posible para complacerte. Caminando lentamente. ¿Realmente necesitas ver sangre entre nosotros, eh? Mientras lo ignoraba y seguía caminando, la expresión de Baeko se endureció. Baeko ya no me hablaba cada vez que caminaba. En verdad, solo cuando llegó el momento de pararme frente a él, murmuró una pequeña palabra. Era como si su postura sumisa de hace un momento fuera toda una mentira. Varón. ¿Realmente planeas llevar esto hasta el final?
Me habla en el tono amenazador más familiar entre los discursos de Baeko. No sé cómo será para usted, varón, pero supongo que el resto se desmoronará. Aunque no hubo una explicación adecuada, no fue difícil entender lo que se decía: desaparición de la estrella, el movimiento especial más fuerte de Baeko. Estaba tratando de usarlo como un arma nuclear moderna. ¿Debería llamarlo una especie de juego de la gallina? Si aparecen todos juntos como locos, yo tampoco podré soportarlo porque no soy el único aquí. Mientras se quedó momentáneamente sin palabras e incapaz de decir nada, una sonrisa malvada apareció en la boca de Baeko. Lo sabía. Bueno, ¿eres realmente débil de corazón? No parece que fuera así. Baeko da un paso hacia mí y me dice mis debilidades y dificultades que no pudo solucionar, aunque las dijo muchas veces. Varón, solo tengo un consejo para usted. No sé por qué todos están tan ansiosos por darme consejos. El que tiene mucho que perder nunca podrá vencerme. Dijo Baeko, mirándome honestamente a los ojos. Puedo renunciar a todo. Aunque solo sea por lo único que deseo desesperadamente. Si fuera cualquier otra persona, no podría decir nada porque la persona que hablaba era Baeko. De hecho, si fuera él, habría dicho eso. Ya sea el abuelo de la destrucción, Jaina o Recaures, es el tipo de persona que ni siquiera pestañea si los mata a todos para sus propios fines. Sin miedo, rápidamente extendí la mano hacia Baeko, que había llegado al frente. Vaya. Aunque lo agarraron por el cuello en un instante, la expresión de Baeko se relajó. Sus ojos parecen como si realmente creyeran que no puedo hacer ningún daño. Inténtalo. Prueba cualquier cosa. Baeko frunce el ceño como si no entendiera lo que estoy diciendo. ¿Qué hay que no entiendes por lo que dije hace un momento? Este tipo tiene algo mal conmigo. Perder algo precioso. Por supuesto que tengo miedo, lo odio, y solo pensar en ello hace que mi corazón se apriete y me haga sentir como si me estuviera volviendo loco. Pero en realidad, es por eso que no puedo dejarlo como está. Tiré de la mano que sostenía su cuello y le di un cabezazo. El débil sonido resonó a lo lejos, pero Baeko emitió un gemido y respondió. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Realmente no lo sabes? ¿Qué tan idiota debes ser mirándome así? Crack. Me molesté un poco y le golpeé la frente una vez más. ¿Realmente vas a hacerlo? No, por eso te lo dije antes. Boom. Un sonido aún más espeluznante que antes emerge y la sangre gotea de la frente de Baeko. ¿Realmente te importa si todos tus preciosos colegas mueren? Fin del capítulo 700.